Muy bien, pues como decíamos al inicio de esta sesión, hoy vamos a tratar uno de los temas que generan muchas consultas en los sistemas de gestión de seguridad de la información, que es específicamente la gestión de los cambios. Bien, cuando nosotros hablamos de gestión de cambios, nosotros pues nos tendríamos que remitir a los requisitos de la norma. Desafortunadamente, la 27.001-2022, particularmente en la planificación, en el apartado 6.3, la verdad es que es muy parca a la hora de hablar de la planificación de los cambios. Bien, esto nos trajo a nosotros la idea y la oportunidad de mostrar cómo podemos utilizar las mejores prácticas para poder realizar los cambios de forma ordenada, de manera de que podamos asegurar que cuando se planifican y se ejecutan esos cambios, se mantienen los mismos niveles de seguridad o se mejora la capacidad de la organización para controlar los riesgos de seguridad de la información. Bien, esto lo vamos a hacer mediante una plataforma tecnológica. Esta plataforma tecnológica es Kantan. Kantan ha hecho o hemos hecho una alianza estratégica con la Escuela Europea de Excelencia para juntar esfuerzos y talento sobre el conocimiento de las normas por parte de la Escuela Europea de Excelencia y el conocimiento de la tecnología por parte de Kantan. Bien, esta fusión ha dado un resultado muy interesante, el cual vamos a mostrar con mucho orgullo el día de hoy y que hemos venido mostrando a lo largo de toda esta campaña en la divulgación de la 27.001-2022. Bien, entonces el título de mi ponencia, bueno, avisarles que la ponencia tiene dos grandes etapas. Una teórica, en la cual vamos a hablar de las mejores prácticas y la exposición de un caso práctico, y luego el utilizar en línea el sistema de gestión de seguridad de la información que está automatizado en Kantan con la aplicación en esta oportunidad de gestión de cambios, ¿vale? Para mostrarles las ventajas que tendría una organización que implemente la ISO IS 27001-2022 con este sistema o que lo actualice, porque eventualmente puedes decir, en mi organización ya tenemos la 27.001-2013. Pues bien, si implementas con Kantan los cambios hacia la 27.001-2022, pues vas a tener una ventaja importante porque el proceso de transición es muy ágil. Bien, entonces comencemos con primero esta etapa del análisis del análisis teórico, ¿bien? Un análisis en el que tenemos que reconocer o al menos recordar lo que es el requisito de la norma en cuanto a la gestión de cambios para que podamos pues ya ir analizando el requisito y ver cuáles son las claves para poder darle respuesta a la norma. Bien, aquí tenemos luego lo vamos a llevar en el caso, lo vamos a llevar a un caso práctico. Bien. El apartado 6.3 de la norma ISO IS 27001-2022 nos dicen que cuando la organización determina la necesidad de cambios en el sistema de gestión de seguridad de la información, los cambios deben llevarse a cabo de manera planificada. Bien. Entonces, bueno, este es todo el requisito de la norma. Esto le deja a los usuarios, tanto los implementadores como los auditores, en una situación un tanto difícil, un tanto complicada, porque me dicen, ok, de manera planificada. ¿Y qué tengo que considerar para poder hacer esa planificación? Pues bueno, primero que nada, nosotros tenemos que identificar qué cambios son los que aborda este requisito. Bien, son aquellos que puedan afectar la continuidad del servicio, es decir, con los sistemas, personas, infraestructura o recursos con los cuales tú le prestas servicios a tu cliente. Bien, si le vas a hacer cambio a uno de esos componentes que afecten la continuidad del servicio, pues estaría la necesidad de hacer una planificación de cambio. Aquellos que afectan también lo que es la conformidad.
Bien, la conformidad del sistema de gestión, es decir, aquellos elementos de back office que te permiten comunicar internamente, por ejemplo, como el correo electrónico, aquellos que te permiten gestionar los procesos, como puede ser, por ejemplo, los instrumentos de ofimática o un ERP o un CRM. Bien, esa conformidad por la cual nos esforzamos día a día en la gestión de cada uno de los procesos. También lo que es la eficacia de los controles. Bien, en la 27001-2022 tenemos un total de 93 controles. Si uno de ellos deja de ser eficaz, un grupo de riesgos va a tener el potencial de hacer daño, sin la capacidad de mitigación que supone el tener un control eficaz. Entonces, por lo tanto, cuando hay un cambio en un control, pues se puede estar afectando su eficacia y en consecuencia exponiendo a la organización. Entonces, esa eficacia del control tenemos que vigilarla, tenemos que revisarla y por lo tanto hacer un plan de cambios de manera de asegurar al menos el mismo nivel de eficacia o si no más eficacia cuando se hagan cambios en los controles. Y finalmente en lo que es la eficiencia. No podemos perder el foco de una organización. Una organización no está hecha para poder cumplir con un requisito de la norma. Al contrario, una organización está hecha para cumplir con una oferta que le dio a un mercado. Bien, hablo de una organización porque pues, en la organización podemos encontrar empresas privadas u organizaciones públicas. Al final, lo que se tiene dentro de cualquiera de esas formas de organización es una oferta que es una solución para un entorno. Ese entorno eventualmente paga por los servicios directamente por medio de facturas, como lo hace en el sector privado, o lo paga por medio de impuestos, como se hace en el sector público. Pero finalmente, ambos tipos de organización requiere una eficiencia. ¿Y cómo se hace, pueden afectar la eficiencia de los cambios? Por ejemplo, cuando planificamos una reorganización de la estructura, ¿sí? Por ejemplo, no sé, fusión de departamentos, la creación de un departamento en la organización, quiero decir, ya en la estructura de la organización. También en la eficiencia se puede hablar de cambios en cuanto a lo que son los productos o los procesos para poder generar esos productos o también puede ser cambio en los procesos que sirven de apoyo. Por ejemplo, no sé, en el cambio de una herramienta que se utiliza para solicitar vacaciones, por ejemplo. Bien, parece como un elemento muy lejos de generar una continuidad de negocio, pero puede ser una puerta de entrada para un ataque, sobre todo si hacemos una implementación de una tecnología que es inherentemente vulnerable. Hay que considerar que todas las tecnologías son vulnerables, unas más que otras, pero la idea de hacer una planificación del cambio es que uno pueda asegurarse de que cuando se ejecuta ese cambio, lo podemos, lo podemos llevar a niveles de riesgos o asimilar con niveles de riesgo que sean aceptables para la organización o que estén dentro de la política de seguridad de la información de la organización. Bien, ¿y qué cambios vamos a registrar o a planificar y dejar como evidencia? Cambios de procesos, de sistemas y de recursos, tomando en cuenta que los de los procesos tienen que ver con aquella operación de la organización para transformar requisitos del cliente en productos terminados y aquellos que sirven de apoyo para que esos procesos claves puedan funcionar. También los procesos de gobierno, es decir, toda la organización, los procesos a nivel transversal. Los sistemas, cuando hablamos de los sistemas, estamos hablando tanto de los sistemas de operación de la organización, en este caso estamos hablando de los métodos por medio de las estrategias, procedimientos, formas de trabajo, incluso los sistemas de distribución física de la organización y también estamos hablando de los sistemas de información
electrónica o cibernética. Se encuentran los sistemas operativos, aplicaciones, sistemas informáticos, incluyendo aquellos que sirven para poder almacenar la información y gestionarla a lo largo de su ciclo de vida. Y finalmente, lo que son los recursos. Cuando tratamos de recursos es cuando, si tenemos un conjunto de sistemas, ese conjunto de sistemas pues se soporta en una infraestructura física y un conjunto de recursos que son los terminales, las redes, los servidores, las conexiones de redes inalámbricas e inalámbricas, el mismo cableado, bien, todo lo que son los sitios y los componentes que nos permiten gestionar ese ciclo de vida. Bien, entonces ya entendiendo que tenemos un requisito de la norma que nos dice que debemos planificar unos cambios, ¿qué es lo que tenemos que cuidar cuando se planifiquen esos cambios y qué tipo de cambios son los que van a que se van a gestionar por medio de esta cláusula? Pues nos buscamos dentro de las mejores prácticas de las organizaciones y nos encontramos estas etapas para la planificación del cambio. Perdón. Aquí fíjense que valga la redundancia o la insistencia en la palabra, cambia la palabra debe por debería, ¿vale? El debería son recomendaciones, no se convierten en requisitos. Se convierten en requisitos cuando ese debería, cuando esa recomendación la asimilamos como forma de trabajo dentro de nuestras organizaciones. En el caso de Kantan, lo que nosotros hicimos es transformar esas mejores prácticas en un workflow o un flujo de trabajo que nos permita pasar por estas diferentes etapas. La primera, el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales. Por ejemplo, si voy a cambiar un servidor de correo electrónico, el propósito a lo mejor es porque quiero mejorar los niveles de seguridad o porque ya superé los niveles de almacenamiento de un correo electrónico, de un servidor de correo y quiero cambiar a otro, o porque quiero cambiar, por ejemplo, de servidor de dominio. Hay diferentes razones por las cuales, o propósitos por los cuales tenemos que tener que considerar los cambios e inmediatamente debemos considerar sus consecuencias potenciales. Esas consecuencias potenciales son las que nos van a permitir identificar los riesgos y oportunidades que trae el cambio como tal. Luego debemos revisar lo que es la integridad del sistema de gestión. En este caso, como lo utilizamos como una mejor práctica, lo vamos a llevar desde el punto de vista de los sistemas de gestión de la calidad. De hecho, esto está en coherencia con el apartado 6.3 de la norma ISO 9001-2015. Bien, al final lo que nosotros debemos asegurar la integridad del sistema de gestión. Cuando nosotros proponemos un cambio, por ejemplo, en el sistema de gestión de seguridad de la información, nos encontramos con que, por ejemplo, tendríamos que revisar aquellos controles en los cuales se haga mención a el servidor de correo. Bien, sobre todo los controles que están relacionados con tecnología, por ejemplo, en los que habla de comunicación o también aquellos controles que se habla de inteligencia de amenazas, ¿bien? Porque recordemos que el correo electrónico es uno de los canales que se utiliza con mayor frecuencia para lo que es la ingeniería social. Estoy haciendo referencia al ejemplo del cambio del servidor de correo electrónico por generar un ejemplo, pero podría ser cualquier cosa, podría ser el cambio de un ERP o la implementación de un CRM, es decir, recuerden esa triada de cambios que habla de procesos, sistemas y recursos que nos van a generar la necesidad de una planificación pensada, una planificación que esté bien estructurada. Luego hay que asegurar lo que es la disponibilidad de los recursos. Bien, cuando se habla de los recursos, son recursos materiales que se dividen en financieros, tecnológicos, y de infraestructura y los que son los recursos humanos, que incluyen
a los individuos dentro de la organización e individuos que eventualmente tengamos que contratar por medio de procesos contratados externamente, que hay que recordar que esa disponibilidad de los recursos tendría que hacerse con organizaciones que nosotros tengamos suficiente confianza, y esa suficiente confianza es la existencia de acuerdos de confidencialidad con esa parte, con acuerdos de confidencialidad y no divulgación, los NDA, además de la necesidad de que se cumpla también con los sistemas de gestión de seguridad de la información, incluyendo una evaluación de segundas partes. Esa evaluación de proveedores nosotros la vamos a ver en otro evento de esta campaña. Bien, vamos a ver cómo se hace con Cantan la evaluación de los proveedores y procesos contratados externamente. La asignación o reorganización de responsabilidades y autoridades. Cuando uno ejecuta un cambio, sobre todo si es de sistemas y de recursos, eventualmente vamos a tener la necesidad, bueno, también de procesos, la necesidad de reasignación de responsabilidades. También se podrían estar haciendo una reasignación de competencias. Por ejemplo, la necesidad de que una persona obtenga una certificación para poder operar un recurso, por ejemplo, no sé, certificaciones en gestión de redes. Puede ser, por ejemplo, o las competencias para poder hacer el administrador de un sistema. ¿Bien? Esa asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades la tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar. Muy bien. Utilizando las mejores prácticas, se supone que cuando uno hace ese recorrido por esas fases, pues estás asegurando que el cambio, primero que nada, está planificado y además mantienes lo que es la continuidad de los servicios, la eficiencia, la eficacia de los controles, bueno, todo lo que son los beneficios de hacer una adecuada planificación de los cambios. Lo contrario a esto es hacerlo no planificado y que todos esos cambios pues generen lo que son las brechas de seguridad, que esas brechas de seguridad vienen dadas por la tecnología, por el ser humano o por las formas de trabajo. Bien, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando se habla, por ejemplo, de seguridad de la información, nosotros tenemos que siempre pensar en una triada, que es seguridad de la información, ciberseguridad y gestión de la privacidad o protección de la privacidad. Esa protección de la privacidad es lo que normalmente llamamos protección de datos personales. Bien, solo que, bueno, el término protección de privacidad es el que ha adoptado la ISO y que al final es aparentemente un término más universal, ¿vale? Que la protección de datos, quiero decir. Bien, entonces, fíjense que cuando hablamos de esa seguridad de la información, no solamente nos tenemos que concentrar en la tecnología, sino cómo se usa esa tecnología, dónde se usa esa tecnología, para qué se utiliza esa tecnología y quiénes utilizan esa tecnología. Si nosotros hacemos un barrido sobre todos esos elementos, pues cuando tratamos de una estrategia de defensa, que es lo que es la ISO IEC 27001, la instauración de un esquema de defensa de un valor de la organización, que es su información, pues es un pensamiento más holístico, un pensamiento más integral, en el cual evidentemente incluye la tecnología, pero no solamente la tecnología y el ciberespacio, sino todos los elementos que interactúan para que el negocio pueda entregar una oferta. El negocio que vamos a analizar en este caso práctico es TBC. Algunos ya lo deben conocer, de los que han entrado en otros eventos. No obstante, como no todos han entrado en todos los eventos, voy a hacer una pequeña lectura del caso de uso. Bien, en este caso, el caso práctico de instalarnos en una organización. Bien, eso es muy importante. Nosotros no tenemos una, eh, por así decirlo, una fórmula única para cualquier organización. Va a depender mucho de cómo funcione el modelo de negocio. Hay que estar en cuenta de ese modelo de negocio que finalmente nosotros lo podemos transformar en workflow por las mejores prácticas, pero para poder alimentar ese workflow, nosotros tenemos que conocer los antecedentes de la aplicación. ¿Bien? En este caso, es TBC quien produce y vende productos para el hogar y artículos de belleza. Compite intensamente
con empresas muy reconocidas en el mercado. Esto ya te va dando nociones de lo que es la dinámica de una organización que tiene que estar implementando cambios de forma muy ágil. Por lo tanto, ese proceso tiene que estar claramente establecido y, por supuesto, gestionado con herramientas que permitan esa agilidad. Las demostraciones de TBC se volvieron en su principal estrategia, basada en vendedores independientes que organizan reuniones para comercializar los distintos productos. Entonces, fíjense cómo aquí vamos a encontrar un elemento de gestión de cambios o que necesita planificación de cambios muy ágiles, que pueden ser, por ejemplo, la incorporación de nuevos canales o estos vendedores independientes, que son los que forman parte de la estrategia de esta organización. Eh, esto lo tenemos que tomar en cuenta incluso a la hora de, por ejemplo, estas personas que son vendedores independientes para los efectos organizacionales de TBC, pero que para el público general, para sus clientes, es TBC. Entonces, por lo tanto, tiene que mantenerse cierta identidad. Hoy en día, TBC cuenta con una fuerza de ventas voluminosa en alrededor de 5 países y obtiene más del 80% de sus utilidades anuales fuera de la sede principal. TBC supera a la competencia en casi todos los parámetros. Recopilar y evaluar información sobre los competidores es esencial para la formulación exitosa de su estrategia. Entonces, fíjense cómo aquí nos encontramos con unos procesos que son altamente diversificados porque se encuentran en diferentes países del mundo y que además se reconoce la recopilación de información como una estrategia. Por lo tanto, lo que es la captación de la información, probablemente con dispositivos que estén como BIOD, Bring Your Device. Por lo tanto, la incorporación y desincorporación de los Bring Your Device del inventario de activos tiene que ser un proceso claramente establecido y que si se va a hacer un cambio sobre ese proceso, puede estar exponiendo a la organización. ¿Bien? Hay que considerar que estas empresas no hacen pública su información financiera o de marketing. Al momento de realizar una auditoría externa, se le formularon preguntas sobre los competidores y la alta dirección indica que la competencia en prácticamente todas las industrias puede describirse como intensa y algunas veces encarnizada. Suelen tener puntos de ventas muy cercanos entre sí, pelean a diario por ofrecer precios más bajos y el mejor servicio al cliente. Entonces, fíjense como aquí ya nos estamos metiendo en un tema más de las características de este negocio. Nosotros no podemos, por ejemplo, comparar, no sé, TBC con otro negocio que puede ser, por ejemplo, una funeraria. ¿Bien? Y me disculpan eh, un ejemplo tan dramático. Pero es que la idea es que nosotros podamos ver que las dinámicas son muy distintas por los tipos de negocio y por lo tanto las necesidades y expectativas que tienen los clientes sobre su estrategia de defensa va a cambiar. ¿Vale? Los ritmos de cambios también son variables. Y también hay que considerar el siguiente aspecto, que es la competencia de las personas. Es decir, nosotros tenemos que ejecutar cambios que sean tan simples que no tengan que suponer una parada para la organización y para poder aprender cosas que están fuera de una dinámica tan, en este caso, como lo dice la alta dirección, tan encarnizada. ¿Bien? Entonces, eso es lo que nos exige mucha agilidad. Las 7 características que destacan a esta empresa, estoy hablando de TBC, son, les importa mucho la participación en el mercado, bueno, finalmente eso es lo que le va a dar los ingresos, comprenden y recuerdan con precisión en qué negocio están participando, es decir, que reconocen que existen amenazas por parte de ese negocio, no solamente desde el punto de vista comercial, sino recordemos que cuando tenemos una competencia tan encarnizada, seguramente nos representa una amenaza importante lo que es la ingeniería social y además
un fenómeno que se vino dando a partir de hace 2 años y cada vez está cobrando más importancia, que es el hacking como un servicio. Bien, o sea, hay hackers que se prestan para poder hacer ataques a destajo, pues es decir, se les contrata para ello. Bien. No les importa si algo está funcionando bien porque consideran que siempre hay oportunidad de arreglarlo o mejorarlo. Esto es válido no solo para productos, sino para la compañía en general, si es necesario. Bien, esto nos va diciendo que es una organización que en su cultura va integrando lo que son los cambios ágiles y por lo tanto la necesidad de una herramienta que le permita hacer esos cambios ágiles. Conocen la importancia de la innovación y saben que nada se desvanece tan rápido como el éxito, sobre todo en negocios determinados por la tecnología. Bien, están acostumbrados al uso de la tecnología y por lo tanto es una competencia que podemos aprovechar. Están conscientes de que las adquisiciones son esenciales para el crecimiento. Las compras más exitosas se realizan en nichos que aportan una tecnología o un mercado relacionado. Bien, también acá, quizás para este ejemplo no es tan importante. Bueno, sí puede ser, porque al final lo que es la gestión de cambios o la planificación de los cambios relacionados con los proveedores también le va a dar una tranquilidad, en este caso una confianza de que se está haciendo el negocio adecuadamente. De hecho, me hace recordar un caso en el que nos llamaron de una organización en la cual un proveedor supuestamente había cambiado sus cuentas bancarias, le llamaron, le notificaron, utilizaron el correo electrónico tal cual como lo hacía el proveedor e hicieron que se le transfirieran $200,000 a una cuenta de un tercero que al final fue desconocido. Bien, es una forma de ataque de ingeniería social y precisamente por no hacer una adecuada gestión de cambio en la cadena de suministro. La gente hace la diferencia, una confianza en las personas es importante y la calidad no tiene sustituto y no hay amenaza más grande que no ser competitivo en materias de costo. Es decir, que tenemos que ser eficientes. Bien, entonces fíjense que como nos ponemos en un entorno de una organización altamente dinámica, con muchas interacciones con distintos proveedores y clientes, por lo tanto, una necesidad de realizar cambios de forma ágil y dinámica y además que sea confiable. Bien, cuando nosotros trabajamos con una herramienta tecnológica como es Kantan, vamos a tener unas ventajas importantes, que es la formación asincrónica. Esto pues cada vez va agarrando más potencia, y lo digo desde la experiencia con la Escuela Europea de Excelencia. Nosotros ya con la Escuela Europea de Excelencia tenemos 20 años y al principio cuando hacíamos formación asíncrona, pues había mucha resistencia, pero dada la dinámica en la que nos encontramos ahora y que es muy difícil estar coordinando la presencia de un grupo de personas, y la ventaja que tenemos con las herramientas tecnológicas, pues nosotros vamos a tener capacidades para poder darle formación asincrónica, tanto del punto de vista del uso de la herramienta de Kantan como de los fundamentos que nos van a permitir adaptar este tipo de herramientas a cualquier tipo de organización. Descuentos de hasta un 60% en la oferta de la Escuela Europea de Excelencia y capacitaciones en la cual nos van a permitir a nosotros darle cumplimiento a las mejores prácticas. Bien, vamos a ir a el ejercicio práctico. Para eso me voy a dirigir a la página de Kantan Software, página que, como nos invitó Ani, pues es importante que la visiten, puesto que tienen la oportunidad de acceder a una prueba gratis por medio de este botón que estoy señalando acá, donde está la manito. Hay una prueba gratis por 14 días en la cual pueden explotar Kantan Software para sus organizaciones y ver lo que hacemos nosotros acá en línea desde la comodidad de su oficina, de su hogar, de donde esté teletrabajando, siempre y cuando tenga internet, pues va a poder acceder por medio de esas pruebas gratis y va a poder gestionar su negocio con con la flexibilidad que nos da
este tipo de instrumentos. Bien, vamos a la aplicación. Fíjense cómo esta se encuentra en 6.3. Aquí está la gestión de cambios como una aplicación. Nos encontramos con uno de los elementos que no lo dicen los requisitos de las normas, pero cuando nosotros estamos acostumbrados a realizar auditorías o a recibir auditorías, pues el tener un panel de cambios, los cambios que están ahora mismo en ejecución, pues eso nos va a permitir a nosotros demostrar que el proceso de gestión de cambios está vivo, es un proceso que tiene evidencia. De hecho, aquí nosotros podemos encontrarlo, lo podemos hacer por procesos, lo podemos hacer por tareas, si es que tienen tareas asignadas, lo podemos hacer, por ejemplo, por medio de filtros que nos permiten saber en qué estado se encuentran, en qué entidad se han realizado, si hay jerarquías de estos cambios, el estado de los cambios, si por ejemplo se encuentran algunos cerrados, yo puedo buscar cuáles son los cambios que han sido cerrados. Aquí haciendo filtros, esos filtros son muy rápidos, por ejemplo este fue cambio, la actualización de la página web, la mejora de la interacción con los alumnos, es una de las razones de los cambios. Y fíjense cómo nosotros con 4 pasos podemos realizar un cambio. Aquí está totalmente llenado un cambio y nosotros se lo podemos demostrar a cualquier auditor o parte interesada de que los cambios están siendo controlados con las evidencias de evaluación de factibilidad, la comunicación del motivo y el plan de acciones relacionado. En este caso, creo que fue un cambio que no fue aprobado. Bien, también con una justificación de por qué no es aprobado. Muy bien. Vamos entonces a ver cómo se ejecuta un cambio en esta organización. Bien, vamos a realizar una nueva. Vamos a hacer, por ejemplo, el cambio del enrolamiento de los Bring Your Device. Vamos a hacer ese cambio, tomando en cuenta que dada el contexto, vamos a tener una dinámica importante allí. La persona que se identifica, aquí él me identifica a mí inmediatamente porque soy el usuario que tiene acá como Escuela Europea de Excelencia y con mi correo electrónico. ¿Bien? El factor del cambio, en este caso, fíjense, como nosotros tenemos que ir generando factores que son de diferentes fuentes, porque al final nosotros podemos hacer incluso indicadores de cuáles son los factores que generan más cambios dentro de una organización y por lo tanto pueden estar emitiendo mayor cantidad de riesgos. Si hay un factor que está constantemente generando cambios, ese factor es una fuente de riesgo potencial. Bien, la descripción del cambio en este caso es actualización del sistema de enrolamiento de dispositivos BIOS. Bien, inventario de BIOS. Esto como BIOS. Aquí inventario, esto también me corrige. Bien, objetivos del cambio. Mejorar o aumentar la agilidad, o vamos a ponerlo mejor así, agilizar enrolamiento de nuevos usuarios o de nuevos aliados comerciales. Entonces, fíjense, aquí en impactos, nosotros tendríamos que verificar cuáles son los riesgos y oportunidades que tienen los dispositivos BIOS, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver ataques de ransomware. ¿Eh? Entonces, aquí también podemos tener, no sé, virus, fuga de datos,
Bien, aquí nosotros lo que hacemos es un listado de lo que son los impactos que tiene para luego hacer una apreciación de riesgo de seguridad de la información. En cuanto a la aplicación de apreciación de riesgo de seguridad de la información, en la jornada que nos corresponda vamos a hacer una eh, vamos a hacer un ejercicio en el cual, pues, al menos uno de estos lo vamos a ver cómo hacemos la apreciación de riesgo y la relación con los controles de seguridad de la información. Mejores esperadas, reducción de los SLA de enrolamiento y mejora de la identificación de usuarios aliados. Bien. Recursos requeridos, en este caso, humanos, infraestructura o ambiente. Aquí nosotros podemos utilizar uno de los que trae por defecto la organización. En este caso, hay que considerar que como nos está permitiendo hacer registros muy rápido, él ya trae un conjunto de elementos que nosotros podemos ir reutilizando. ¿Bien? Por ejemplo, en este caso, riesgo. En este caso, estos son los impactos que son los riesgos de seguridad de la información. Estos son los riesgos, por ejemplo, asociados a la gestión. Y en este caso, la capacitación requerida, en este caso tendríamos que ver si se aplica o no aplica capacitación. Todas esas opciones que estamos viendo ahí ya las va utilizando el sistema de experiencias previas y nos permiten hacer registros muy rápidos y además inequívocos, porque nos va a permitir a nosotros ver, por ejemplo, más adelante, por medio de la explotación de los datos, cuántos cambios que vengan por factores tecnológicos han requerido capacitación, ¿vale? Si es la capacitación, esa capacitación, nosotros ya vimos, eso fue el último evento del año 2022, podemos ver cuánto hemos invertido nosotros en capacitación de seguridad de la información por motivos de cambio, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, todo eso, ese tipo de preguntas lo podemos ver por medio de la aplicación que se llama capacitación y que está relacionada directamente con la aplicación de gestión del cambio. Evaluar la factibilidad. Aquí nosotros nos dan la oportunidad de identificar quién va a ver la factibilidad y si la prueba o no. Yo, por ejemplo, como líder de procesos, puedo estarla aprobando. Tengo las competencias para eso. Esto también es muy importante en Kantan, que apunta hacia los responsables de ejecutar determinados procesos para poder realizar eh, una tarea. Bien, no perdemos tiempo en pensar quién es el responsable de determinada fase de un proceso. Bien, y aquí viene lo que es la implementación del cambio. La implementación del cambio va a traer un conjunto de tareas, en este caso, la cual vamos a hacer, por ejemplo, un par de tareas relacionadas con el cambio. La primera tiene que ver con, por ejemplo, resguardo de la base de datos de BIOD existente. ¿Bien? La fecha de creación es hoy y nosotros tenemos que tener una fecha máxima de cumplimiento. Esto es para que se puedan distribuir las tareas en los distintos responsables. Bien, yo puedo ponerla, por ejemplo, para finales de enero. Bien, ahí me permite saber si esa actividad es periódica o no. En este caso no es periódica. Y podemos colocar aquí recursos. Bueno, por ejemplo, en este caso podemos poner recursos. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, ahí no me está aceptando a mí como recurso. Nos vamos a, por ejemplo, no me está aceptando como recurso. Vale, no importa, no pasa nada. Aquí, bueno, este es un módulo de tareas. Yo voy a dejar estas tareas hasta aquí para mostrarles cómo funciona el módulo de tareas. Para ello,
lo vamos a utilizar ese mismo módulo desde plan de acción, ¿vale? El plan de acción yo lo puedo asociar a un cambio. Lo importante aquí es que voy a ir haciendo el registro muy rápido. En este caso vamos a realizarlo desde, hayamos dicho, aquí, no, desde, por ejemplo, desde aquí, desde partes interesadas, y me va a mandar, lo que yo quiero es que veamos en el plan de acciones, aquí está. Este módulo que está aquí es el módulo que nos permite formular las acciones. Entonces, en este caso vamos a poner tipo de tareas. Aquí está, planes de acciones de partes interesadas y comenzamos con una tarea. Bien, esa tarea la vamos a realizar aquí. Esta viene del contexto y aquí generamos. Bueno, volvemos. La idea que habíamos colocado era entonces resguardar la base de datos para los dispositivos BIOS. Bien, habíamos dicho que iniciamos hoy y terminamos el 31. Aquí podemos asociarlo a una amenaza, debilidad u oportunidad. En este caso puede ser de una oportunidad y el recurso. Vamos a llamar acá. Por ejemplo, vamos a ponerlo a este recurso o podemos ponerlo a dos recursos y asignan dos tareas diferentes a esos recursos que están allí. ¿Bien? Estas dos tareas diferentes nos permiten hacer el seguimiento. Para poder hacer el seguimiento es tan sencillo de que él envía un correo por medio de esta modificación, un correo a cada uno de estos responsables y esos responsables con su usuario van a entrar a la tarea, le van a decir que voy a realizar un comentario y en este caso, por ejemplo, se resguardó la base de datos en XYZ / archivos, por ejemplo. Bien, y aquí puedo generar, por ejemplo, no sé, una captura de esos archivos como una evidencia. ¿Bien? Ahí dejo ahí una imagen de la evidencia y voy a cambiar el estado aquí a estar a cerrada. Finalmente, lo que hace el sistema es generar el marketplace, o más que el marketplace, esto se le llama el portafolio de cambios de la organización y va diciendo cuál de estos cambios están ahora mismo en plena ejecución. Este está aquí en plena ejecución y podemos ir viendo los distintos cambios que tiene la organización. ¿Ven? Estos todos están en implementación de cambios y nos van a permitir a nosotros pues irle haciendo seguimiento y por lo tanto si hay algún cambio que esté atrasado, pues bueno, por ejemplo este del 7 de febrero del 2022, este está atrasado, pues nosotros ir asignando nuevos responsables o nuevos periodos para que puedan ejecutar esos cambios. Eso nos permite a nosotros ejecutar cambios de forma oportuna y además de forma ágil y sin temor a equivocarnos, porque fíjense que es un proceso que tiene 4 partes solamente y esas 4 partes cuando se hayan ejecutado se cierra y se deja como un expediente o como evidencia para ser auditable. Bien, hasta acá mi exposición. Me gustaría saber si tienen preguntas, consultas, observaciones o cualquier otro comentario que con mucho gusto lo estaremos analizando.